Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda feria virtual de empleo universitario y de formación profesional Talent and Job, que lo tengo por aquí. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Esta es la segunda jornada de tarde. Recordad que esta mañana habéis tenido, estarán por ahí los vídeos del canal de Fundación Suro, Elena Collado, Elena Huerga, David Prunel y un montón, Teresa Baró, un montón de cracks hablando de empleo y formación, que es lo que venimos a hablar hoy. Y para eso tenemos hoy, esta tarde, una serie de cracks increíbles. Tenemos a Inés, a William, una mesa redonda, a Juan Pastor. Y para inaugurar esta mesa redonda, esta zona, vamos a hablar de la hoja de ruta para emprender. ¿Por qué? Porque estamos a veces muy despistados. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Yo no sé por dónde, todo el papeleo. ¿Qué hago primero? Que si el canvas, que si la idea, que si... Es un jaleo. Y para ello tenemos una mega crack y una experta que es Inés Ruiz, directora de la Cátedra de Fundación Visa de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de La Laguna. Inés, ¿cómo estamos? Estamos silenciados. Ahora. Muy bien, pues muy contenta y entusiasmada de participar de nuevo en este foro. Felicitar a Fundación Caja Canarias por esta actividad que nos parece fantástica para terminar de perfilar precisamente el desarrollo profesional de nuestros estudiantes en este momento en el que tanta falta hace una mano que nos guíe y nos deje una hoja de ruta. En este caso vamos a hablar de esta hoja de ruta para el emprendimiento, que es una de las opciones laborales a las que nos podemos enfrentar. De todas maneras, el emprendimiento hay que decir que no es solamente la facilidad o la posibilidad de crear empresas, aunque trabajemos por cuenta ajena, debemos ser emprendedores y emprendedoras porque lo que nos van a valorar sobre todo es la capacidad que tengamos para precisamente aportar innovación, aportar aire fresco, energía a las empresas. Precisamente esta mañana estaba hablando con una estudiante y me estaba comentando su experiencia porque había estado hablando con una empresa con la que estaba trabajando y la empresa cuando conoció un poco sus habilidades la animó a que presentara su currículum para trabajar con ellos y esta alumna le dijo, pero es que no sabes qué formación académica tengo y la empresa le dijo que eso casi quedaba igual, entre comillas, que lo que necesitaba era gente precisamente con capacidad de aportar y de innovar y pues de eso vamos a hablar en este ratito en el que vamos a hablar precisamente de esa hoja de ruta para el emprendimiento. Bueno, marcar una hoja de ruta para emprender es básicamente sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Un proyecto de emprendimiento es un viaje que asumimos con entusiasmo, con energía, como cuando nos vamos de vacaciones. Es importante además que en ese viaje andemos ligeros y ligeras de equipaje. Me refiero que es un viaje en donde si andamos con poco peso probablemente vayamos a andar mejor y más en las circunstancias que vivimos actualmente en donde hay demasiada incertidumbre. Entonces, el primer consejo es que si tienes pensado montar un proyecto de emprendimiento, intenta pues no utilizar, vamos a poner una metáfora, ni corbata ni zapatos de tacón, sino vamos a intentar ir con calzado deportivo y a veces con chándal porque a lo mejor hay que girar rápido en cualquier momento y tenemos que estar preparados para cualquier cosa. En vez de comprar, contrata o alquila, porque a lo mejor comprar supone una inversión importante y que al final va a suponer pues, un coste relativamente importante, ¿no? En esa hoja de ruta para emprender, quizás el foco más importante, debemos poner el interés sobre todo en la persona, en quiénes somos nosotros y qué podemos aportar. Cuando asumimos un proyecto de emprendimiento debemos sobre todo conocernos, cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestros valores, hasta dónde podemos llegar. Hasta hace poco la única opción que había vinculado con la posibilidad de montar empresas era el llamado, lo que llamamos ahora emprendimiento tradicional, una empresa que tenía un objeto de negocio con fines lucrativos. Sin embargo, hasta hace algunos años que empezamos a oír hablar del emprendimiento social y el emprendimiento social está muy vinculado quizás con nuestra forma de ser, con nuestros valores éticos, con nuestra percepción de la vida. Entonces, hay estudiantes y egresados y egresadas que han visto en el emprendimiento social un encaje perfecto a eso que quieren hacer, pero que no lo pueden hacer de otra manera, o digamos con un proyecto de emprendimiento tradicional. Sin embargo, aunque sea un emprendimiento social, lo único que cambia con respecto a un emprendimiento tradicional es que el emprendimiento social tiene un objetivo puramente social, el emprendimiento tradicional tiene otros fines lucrativos, pero debe funcionar como un proyecto, como una empresa tradicional, debe tener la misma estructura, debemos ser capaces de generar ingresos, vamos a tener gastos y costes que vamos a tener que cubrir con esos ingresos para que nuestro proyecto pueda seguir
manteniéndose en el tiempo, para que ese objetivo social que nos hemos planteado precisamente lo podamos cubrir con los recursos que vamos consiguiendo a raíz del desarrollo de nuestro proyecto. Otra cuestión importante y que hay que tener en cuenta es qué es lo que vamos a aportar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a entregar a la sociedad? ¿Qué valor? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Ahí va a estar nuestra ventaja competitiva, porque nuestros clientes o nuestros potenciales clientes van a adquirir nuestro producto, nuestro servicio y no el de otras empresas. Aquí podemos hablar de cómo enamorar a nuestros clientes, cómo enganchar a nuestros clientes con nuestro producto o con nuestro servicio. El producto, el servicio, lo que vayamos a ofertar va más allá de su condición física. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora del robot de cocina Thermomix. Lo que vende Thermomix realmente no es la máquina, vende probablemente el ahorro de tiempo, vende la facilidad para poder cocinar, vende facilitar ciertos servicios a personas que a lo mejor pues, no tienen demasiado tiempo para cocinar. Es decir, ¿qué hay detrás de ese producto físico que yo estoy vendiendo o qué hay detrás del servicio que estoy ofertando? Tenemos que escarbar para identificar realmente qué es lo que estamos aportando a la sociedad. Puede ser confianza, puede ser entusiasmo, puede ser facilidad para hacer cosas, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que tenerlo muy claro porque es fundamental, sobre todo para conectarnos con nuestros clientes potenciales, para engancharnos y que nuestros clientes potenciales conozcan precisamente a dónde podemos llegar y qué es lo que podemos hacer, ¿no? En ese sentido, tenemos que trabajar muy bien con a quién vamos a ofertar nuestro producto, nuestro servicio, a quién va dirigido nuestro producto, nuestro servicio, a qué segmento de la población, a qué grupo específico. Hay una película que yo la utilizo en clase y que me gusta y que les recomiendo que vean, que es de qué piensan las mujeres. Y hay una escena en la que Mel Gibson es un agente comercial que tiene que vender un producto femenino, y hay una escena en la que él mismo prueba todos los, digamos, productos que tiene ese ser femenino para poder entender en qué situación están las personas a las que él se va a dirigir. Entonces, cuando ponemos en marcha un proyecto de emprendimiento, tenemos que hacer el esfuerzo de ponernos en el lugar de la persona que nos va a comprar nuestro producto o nuestro servicio para entenderlo. Es la única forma de poder llegar a conectar con nuestros potenciales clientes. Otra cuestión importante que hay que tener en cuenta y es fundamental es el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cómo va a ser ese desarrollo de la idea. Está claro que vivimos en islas, el ser isla quizás ya no aísla tanto como antes, porque afortunadamente tenemos conexión a Internet y esa conexión a Internet nos permite estar cerca de lugares que antes estaban geográficamente alejados, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que probablemente si nosotros trabajamos o ofertamos un producto o un servicio, sobre todo un producto que requiere el transporte, pues hay que tener en cuenta que nuestras circunstancias tienen ciertas limitaciones a la hora de traer mercancía o a la hora de llevar mercancía, ¿no? Y a lo mejor hay que buscar fórmulas para precisamente poder hacerlo de manera ágil. ¿Cómo vamos a conectar con nuestros clientes? ¿Qué vamos a usar? ¿Vamos a usar una página web? Tiene que haber coherencia. Me refiero que nosotros tenemos que comunicar con nuestros clientes potenciales y ser coherentes en cómo somos, ¿no? Me estoy acordando de Kukusumusu, que es una empresa del País Vasco. Kukusumusu es una empresa que surge, lo ponen en marcha 3 emprendedores y surge porque, bueno, tenían afición a las carreras de San Fermín, y entonces empezaron a hacerse camisetas con dibujos de toros y empezó a correrse la voz y pues hazme una, pues me gusta, y empezó a desarrollarse el proyecto. Una vez nos trajimos a dar una charla a la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna, y ellos vinieron como son, me refiero, vinieron con camisetas de Kukusumusu, con pantalones vaqueros, con tenis, calzado deportivo. Entonces, claro, si hubiesen venido con chaqueta y corbata, probablemente hubiesen chocado con la imagen
que teníamos nosotros de esa empresa y al mismo tiempo con la imagen que ellos mismos querían transmitir. Por lo tanto, el cómo hacemos ese enganche, cómo conectamos con los clientes es fundamental. Y una de las cuestiones más importantes es que debe haber coherencia, debe ser un poco una proyección de lo que somos y una proyección de cómo somos. Otra cuestión importante cuando tenemos que perfilar esa hoja de ruta para emprender es con quién lo vamos a hacer. Está claro que este viaje es bueno hacerlo acompañado y acompañada porque habrá momentos duros y habrá momentos complicados y habrá momentos en los que necesitemos ese espejo con el que tengamos la posibilidad de poner en común experiencias, poner en común proyecciones futuras y tener esa persona, ese acompañante que nos va aportando valor es interesante. Sin embargo, también es verdad que quizás nos interesaría o no interesa siempre montar proyectos de emprendimiento con nuestros amigos y amigas, con las personas con las que nos vamos a echar una caña, porque a lo mejor ellos nos aportan valor en otras circunstancias, pero no en un proyecto de empresa. Es decir, yo tengo, recomendamos que las alianzas deben hacerse con personas afines, alineadas, pero que aporten valor al proyecto de negocio. A lo mejor si yo soy una persona tímida, pues tendré que buscar una persona que sea un poquito más comercial, o si yo soy una persona creativa, pues tendré que buscar una persona que sea un poquito más aterrizada, o que sea más rigurosa en los cálculos. Un grupo de personas que aporten valor al proyecto. Pero está claro que este camino, esta senda, este viaje, es mejor hacerlo acompañado y acompañada. A veces ese acompañamiento no es únicamente por parte de los promotores que apoyan el proyecto, a veces el acompañamiento es simplemente rodearnos de lo que llamamos socios claves, es decir, de aquellas entidades, instituciones, organizaciones que sabemos que están alrededor y que sabemos que es importante que nos conozcan, que sabemos que es importante tomarnos un café para que conozcan nuestro proyecto y para que nos apoyen. No estamos hablando solamente de esos promotores y promotoras que son los que aportan al capital y empiezan a andar. Estamos hablando también de todo el ecosistema que tenemos que identificar para que funcionen, giren alrededor de nuestro proyecto y nos aporten valor. Yo pertenezco a un grupo de investigación que se llama Empresa y Sociedad de la Universidad de La Laguna. Una de nuestras líneas de investigación es el ámbito del emprendimiento y hace algún tiempo hicimos un análisis sobre qué es lo que hacía que unas personas desarrollaran proyectos de emprendimiento y otros no. Y nos llamó la atención que mientras que las personas que tenían intención de emprender pero no lo habían hecho, que pensaban que la financiación era una de las variables más relevantes a la hora de poner en marcha un proyecto, las personas que ya tenían experiencia emprendedora porque habían puesto en marcha proyectos, llegaron a la conclusión de que lo más importante son los contactos, las personas, el grupo, el ecosistema. Por eso que es una variable que a veces pasa desapercibida, pero ese grupo de contactos es fundamental si queremos que nuestro proyecto funcione y que funcione bien además. Además de todas estas cuestiones, debemos hacer un chequeo, un checklist de los recursos que nos hacen falta para desarrollar un proyecto de emprendimiento. Y esos recursos también deben ser coherentes con hasta dónde queremos llegar, con lo que somos nosotros, con quién vamos a ir y a quién va a ir dirigido nuestro proyecto, nuestro producto, nuestro servicio. Y bueno, tenemos que ser conscientes de nuestras circunstancias y limitaciones, quizás en algunos casos. Pues a lo mejor pues, a mí me interesaría en mi proyecto de emprendimiento organizar viajes turísticos a la Luna, pero bueno, pues a lo mejor yo ahora mismo no puedo y tengo que empezar haciendo viajes al Eje, por poner un municipio. Me refiero a que tenemos que ser coherentes con las limitaciones que podemos tener a la hora de conseguir esos recursos para desarrollar nuestro proyecto. Otra cosa importante y viene a colación de lo que hablaba al principio, y es que debemos andar ligeros de equipaje. A lo mejor en vez de comprar, es mejor alquilar o subcontratar, por lo menos al principio, porque todavía no sabemos si nuestro proyecto funciona. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar el fomento de emprendimiento en la universidad, la primera intención que tenían las personas que querían desarrollar un proyecto precisamente era, lo que querían hacer era, voy a dar de alta a mi empresa y a partir de ahí empiezo a trabajar, empiezo a desarrollar mi actividad. Y alquilaban o compraban un local,
contrataban a personal, compraban maquinaria, etcétera, etcétera. Ahora es al contrario, es decir, prueba primero si tu proyecto funciona. Es lo que llamamos emprendimiento ágil. Testéalo en el mercado, equivócate lo más barato posible y lo antes posible, vuelve, mejora tu prototipo y vuelve al mercado otra vez para seguir aprendiendo. Cuando ya tengas cierta experiencia con tu propuesta de negocio, entonces ya puedes dar de alta a la empresa, puedes crear tu producto final, tu servicio, etcétera, etcétera. Pero no tiene sentido ponerlo en marcha o crear la empresa para luego probar tu producto o tu servicio, porque corres más riesgo. Y una de las cosas que sí nos interesa no nos interesa crear empresas, pero nos interesa más que esas empresas sobrevivan en el tiempo. Es decir, no nos interesa que una empresa dentro de un año, después de un año y pico, cierre. Una empresa que quiebra o que cierra es una tragedia social porque al final se traduce en desempleo. Entonces nos interesa que tu proyecto funcione, que tu proyecto se mantenga en el tiempo y que tenga cierta posibilidad de proyección futura. Por eso hay que hacerlo analizando y probando el mercado. Además tienes que hacer cálculos, tienes que cuantificar esos recursos que te hacen falta para desarrollar tu proyecto. Vamos a ponerle números a nuestra idea porque tenemos que hacer cálculos, tenemos que hacer estimaciones, tenemos que ver de alguna manera si nuestro proyecto es viable. Y además de hacer los cálculos vinculados con los costes, también tenemos que hacer los cálculos vinculados con los ingresos, tenemos que hacer una previsión de venta, tenemos que pensar más o menos a qué precio vamos a ofertar nuestro producto o nuestro servicio. No es fácil siempre ponerle un precio. Yo me acuerdo de un emprendedor que también vino a una charla hace algún año, era un emprendedor que estaba vinculado con el sector servicios y él decía que a él le costaba poner un precio por algo que sabía, porque no es fácil poner un precio, no es fácil cobrar por algo que no es tangible, que a veces es complicado de monetizar, ¿no? Pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Tenemos que analizar la competencia o analizar otros proyectos similares, ver a qué precio están ofertando ese producto o ese servicio. Y está claro que no podemos ofertar un precio por encima de nuestra competencia, a no ser que nuestra propuesta de calidad sea significativamente diferente. Tenemos que movernos entre lo que se ofrece por ahí en el mercado para poder competir con nuestros competidores inmediatos. Y luego también importante los costes. Tenemos que hacer un cálculo como cuando queremos hacer un bizcochón, tenemos que hacer una lista de los ingredientes que nos hacen falta y luego cuantificar esos ingredientes para saber cuál es el coste real de nuestro producto, de nuestro servicio y poder saber si tenemos un margen que nos va a permitir ir, desarrollando nuestro proyecto con cierta tranquilidad, sobre todo emocional. Al final, cuando tengamos estas variables un poco encausadas y ya algo dirigidas, pues ya podemos empezar a caminar, nos ponemos en marcha en nuestra hoja de ruta, podemos empezar a probar. Volvemos a insistir en la importancia de andar con mochila, de andar ligeros de equipaje, de testar en el mercado, de tener un prototipo que podamos desarrollar o probar, que a veces las cosas no van a salir como nosotros pensamos, pero que es importante las experiencias, sobre todo porque es lo que nos va a enseñar. Muchos emprendedores y emprendedoras al final coinciden en que todos los proyectos que quizás no salieron como ellos habían pensado son los proyectos que realmente les han enseñado y son los proyectos que les han permitido luego tener la experiencia, la solidez para poner en marcha proyectos que luego pues realmente han resultado interesantes y han resultado pues rentables. Una vez que tengamos, que ya nos pongamos en marcha, que tengamos todo ese camino preparado para andar, ya podemos empezar a desarrollar nuestra propuesta y disfrutar del camino. También me decía un emprendedor, acordándome ahora, que estaba trabajando en una empresa, como una organización, una empresa pública, y decía que, que trabajaba 8 a 3 y decidió dejarlo todo para emprender su propio negocio y ahora trabaja 24 horas al día, pero dice que era 24 horas feliz al día. Entonces, pues también hacer algo que realmente nos motive es interesante, ¿no? Algunos consejos que quizás serían interesantes a la hora de desarrollar un proyecto de emprendimiento cuando ya lo tenemos en marcha.
hay que pensar siempre en la innovación. Esta imagen que tienen ustedes en pantalla es un proyecto que pusimos en marcha en la Universidad de Laguna y mezclamos dos cosas que a priori parece que no tenían mucho que ver, como era la música de Bach y música africana, y la mezcla resultó muy innovadora y muy interesante. Es decir, que a veces hay que asumir riesgos, a veces hay que probar cosas que a priori parece que no tienen nada que ver, pero son lo que realmente va a aportar valor a nuestro proyecto. El emprendedor es la persona que siempre está innovando, nunca descansamos, siempre hay que estar dándole vueltas a la cabeza a ver qué podemos ofertar que sea mejor. Otro consejo interesante es que no desechen ninguna idea. Esto que tienen ustedes en pantalla es una idea que se le ocurrió a un señor americano en 1975 que escuchaba como una persona que tenía una mascota se quejaba de que, bueno, que la mascota estaba bien, le hacía compañía, pero que, bueno, tenía su cargo porque tenía que sacarlo a pasear, etcétera, etcétera. Entonces se le ocurrió crear las pet rock, unas rocas mascotas. Montaron una cajita, ponían una especie de paquita dentro de la caja, una piedra, y las vendían y el problema es que la gente las compraba. Entonces, bueno, a priori parece una idea un poco absurda. Sin embargo, es que no sabemos un poco cómo va a reaccionar el mercado ante una potencial idea que podamos poner en marcha y que pueda resultar pues particularmente un poco compleja, ¿no? Entonces, bueno, a priori no desechen ninguna idea, quizás denle vuelta, testeen con el mercado. A nosotros nos pasa que me imagino que a las personas que asesoran proyectos de emprendimiento también les pasará que tenemos miedo a contar una idea que podamos tener porque podemos pensar que nos la van a robar. Es muy difícil robar una idea porque la idea es una proyección de lo que somos y de cómo somos. Y además, si nos roban una idea es porque es una buena idea, con lo cual, bueno, pues a lo mejor tampoco está tan mal. Quiero decir que esténla, cuenten la idea, coméntenla a foros y entornos que crean ustedes que les va a aportar, por supuesto. Porque es la forma que tenemos de terminar, de afinar esa propuesta. Una idea al final es un proyecto de artesanía. Empezamos a trabajar con barro con la idea de hacer un jarrón, pero a lo mejor resulta que ese proceso de transformación pues terminamos haciendo un plato. Otra de las cuestiones importantísimas que debemos tener en cuenta es que nuestra idea debe ser, nos debe apasionar. Como Ana Malikian cuando toca el violín, pues debemos mimetizarnos con nuestro proyecto, debemos convencernos de nuestro proyecto. Si nosotros no estamos convencidos de nuestro proyecto, probablemente no vaya a ser un buen proyecto o no podamos defenderlo bien. Una parte importante de nuestra idea es nuestra idea, obviamente, nuestro proyecto, pero yo diría que lo más importante es el emprendedor o la emprendedora. Nosotros, como emprendedores y emprendedoras, si estamos apasionados con un proyecto, vamos a poder llegar a donde queramos. Podemos llegar a convencer a cualquier persona, pero si no estamos convencidos, no. Entonces, la pasión es un elemento importantísimo a la hora de presentar un proyecto de emprendimiento. Otro consejo que me gustaría transmitir a los estudiantes que nos puedan estar escuchando es que a veces pensamos que lo que viene después es mejor, ¿no? Y que nosotros pues no nos valoramos lo suficiente. Les pongo un ejemplo, esta imagen que tienen ustedes en pantalla la saqué de un baño de Suiza, que fuimos a pasear y entramos en el servicio y pensé, madre, que adelantados los suizos, mira que son gente que preparados y que gente súper integradora, y la verdad que saqué la foto porque me gustó, ¿no?, lo que aparecía por fuera del servicio. Sin embargo, luego, eso fue en agosto, en septiembre, nos fuimos a tomar, que les aconsejo, un pescadito blanco, un pescadito con un vinito blanco en bajamar, y uno de los restaurantes de bajamar, cuando fuimos a entrar en el servicio, tenía todas estas imágenes que tienen ustedes aquí. Es decir, que a veces pensamos que los de fuera es mejor, que los de fuera están más preparados, que nosotros podemos aportar poco. Sin embargo, nosotros tenemos mucho que aportar y eso nos lo debemos creer. Estamos muy bien preparados, tenemos muchísimo que aportar y tenemos un potencial tremendo para hacer un montón de cosas súper interesantes. Y desde las islas, desde espacios insulares, podemos llegar a cualquier lugar del mundo. Ya no hay fronteras, no hay límites geográficos prácticamente. Y una última cuestión, tenemos miedo a equivocarnos, es el gran, nos flagelamos con el fracaso, tenemos miedo a cometer errores, tenemos miedo a qué van a pensar los demás si nos equivocamos, tenemos miedo a asumir riesgos porque pensamos que, bueno, que nos pueden poner en entredicho, que podemos defraudar a las personas que están a nuestro alrededor.
no hay nada como decía Sabina, no hay nada peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Es decir, eh, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, vamos a probar, porque si al final nos quedamos con la duda de qué hubiese pasado si ese lastre si no lo vamos a soportar durante muchos años. Sin embargo, el hecho de, bueno, de haberlo intentado y bueno, pues depende. Pueden haber cosas que funcionen bien y fantástico, otras cosas a lo mejor, quizás yo no hablaría de fracaso, hablaría de que intentamos hacer algo y bueno, pues a lo mejor no salió como pensábamos, pero aprendimos y eso es lo más importante. Y aprendimos para que el próximo paso pues sea muchísimo mejor. Esperemos que este breve paso muy rápido a través de esta hoja de ruta por el emprendimiento les haya servido, al menos para tomar conciencia y para animarse. Como empezaba al principio, comentarles que el emprendimiento realmente es una opción, no es una opción, es una necesidad. Me refiero que aunque trabajemos por cuenta ajena, debemos ser emprendedoras y emprendedores, que la capacidad de innovar, la capacidad de identificar problemas, de aportar soluciones de forma diferente, es lo que hace que las sociedades avancen. Por lo tanto, es responsabilidad y es obligación de las personas emprendedoras precisamente el aportar ideas que hacen que nuestra sociedad sea mucho mejor. Muchas gracias, espero que pasen una buena tarde y que disfruten de este fantástico foro, que aprendan mucho y que sigan adelante. Maravilloso, Inés, joder, fantástico. ¿Por qué no había una Inés en mi universidad? ¿No te clonas por varias universidades para que haya Inés por todas las universidades del mundo? Porque yo creo que la de golpes, que me gusta hablar de golpes que me hubiese ahorrado en mi vida, si me hubiesen parado de ¿dónde vas, Cafre? Hazte una prueba antes, ¿dónde vas? Los golpes están bien de vez en cuando, ¿eh? Bien para hacerlo realidad. No sé si el mundo del emprendimiento tendría que aplicarse ese punto que decías de propuesta de valor, que no sé si tiene una buena fama el emprendimiento o necesita mejor propuesta de valor de acercamiento a los jóvenes, porque no es la primera opción que tienen en la vida, ¿no? No es como lo que primero piensan de voy a emprender. Sí, sí, totalmente. Pero de todas maneras yo creo que está bien, me refiero que no es el momento quizás, porque es verdad que luego en la sesión que vamos a tener más tarde con un grupo de emprendedores, esos chicos y chicas precisamente son emprendedores, entre comillas, raros, porque son emprendedores que han desarrollado su proyecto mientras estaban estudiando, pero no es lo habitual. Vamos a hablar con dos casos un poco extraños. Lo habitual es normalmente que terminen, tengan una experiencia por cuenta ajena y luego, pero ahí está el granito. Entonces, ahí está metido en vena y a lo mejor en algún momento yo quiero desarrollar mi proyecto porque no encuentro encaje en una empresa por cuenta ajena y me gustaría desarrollar mi proyecto y ser mi propio jefe o jefa y bueno, pues levantarme todos los días con la ilusión de poner en marcha un proyecto propio. Y que todo lo que comentabas también puede aplicarse dentro de empresa, como decías, que no tiene por qué ser por cuenta ajena o propia, o sea que puedes estar en una empresa contratado y empezar a ser inquieta y a probar tus cositas. Totalmente, además, seguro que a lo largo de las sesiones de hoy y mañana, cuando tengamos oportunidad de hablar con empresas, pues precisamente las empresas a lo mejor no nos van a preguntar qué estudiaste, sino que lo puedes aportar tú. Y eso que lo puedes aportar tú precisamente es una de las competencias vinculadas con el emprendimiento, ¿no? Es que puedo innovar y que puedo aportar de diferente, esa actitud proactiva, ganas, inquietud, curiosidad, ganas de generar cambios y esa energía positiva yo creo que es lo que las empresas están buscando. Qué guay, sí. Y ganitas y saber sacar las cosas, eso. Y lo que decías, actitud y positividad, que muchas veces nuestra positividad hacia el trabajo dice, pues si ya viene de ganar el primer día de la entrevista, mal vamos. Mal vamos para después. O sea, que genial. Pues Inés, oye, mil millones de gracias por estos consejos, que yo me los he apuntado aquí. O sea, la mochila la he dejado ahí, la propuesta, con quién lo hacemos, los socios clave, valida, los números, todas esas cosas que nos has comentado, genial. Y después de la próxima entrevista tenemos esa mesa redonda con esos rara avis a ver, tan jóvenes y ya liándola, ¿cómo lo hacéis? ¿Dónde estamos? Pues, Inés, pues nada, en un ratito nos vemos. Sí, Gracias. muchas gracias por estos consejos y en nada volvemos contigo y esa super mesa redonda.